Here we go. Soy un fauno. I want room service! I am a Jedi, like my father before me. Ahí tienen su hijo casa pintada. I've seen things you people wouldn't believe. Bienvenidas y bienvenidos a otro aniversario en el mes de agosto porque en agosto del 2025 hay muchos clásicos que están cumpliendo añitos y como en la semana pasada tuvimos el capítulo de los 30 años de Mortal Kombat, hoy vamos a hablar de los 50 años de The Rocky Horror Picture Show. Una película que sencillamente es el epítome, es el clásico de culto por excelencia para celebrar esta maravillosa película musical dirigida por Jim Sharman y protagonizada por el legendario Tim Curry. Pues vamos a celebrarlo con un invitado muy especial, así que David, bienvenido a Cineasta en Alquiler y qué rico tenerte por acá y pues hablar de este maravilloso clásico de culto. Hola Jan, muchas gracias por la invitación, me alegra estar acá y obviamente estoy celebrando los 50 años de The Rocky Horror Picture Show. Y pues como le pregunto a todos mis invitados en estos capítulos, quería preguntarte cuándo fue la primera vez que viste esta película y qué causó en ti como espectador. No, creería yo que tal vez yo tendría unos 16, 17 años tal vez. Estaba terminando el colegio y llegué a ella fue porque otra peli que me gusta un montón, llamada Party Monster, hacen una mención a la peli. Y entonces dije, bueno, voy a revisar qué peli es. Y también en ese momento estaba viendo como todo el cine kitsch de John Waters. Entonces dije, bueno, va muy conectado como por esta onda. Y me encantó. Fue como la primera, sí, fue como el primer musical de horror que vi. Y como toda esta estética entre lo gótico, entre lo blanco también, muy de la época, como mediados de los 70, como que me llamó bastante la atención también el enfoque muy cabaret que manejan con toda la estética fetish y a los corsés, los ligueros y demás, me llamó full la atención. En mi caso, y qué bueno que hayas mencionado a John Waters, yo llegué a esta película por accidente. Porque recuerdo que estaba en la universidad y estábamos una vez hablando con un amigo sobre el cine trash, entre comillas, que se daba mucho entre los 60 y los 70 y estábamos hablando justamente de John Waters por películas como Pink Flamingos, Hairspray, y alguien mencionó que, sí, también él hizo Rocky Horror Picture Show. Y yo, ok, creo que había escuchado un poquito ese nombre en algún momento. Sé que Tim Curry había sido el protagonista de el villano de la película. Entonces pensé que eso era directamente de John Waters, pero no, era una producción totalmente diferente. Y creo que lo que yo estuve buscando era Hairspray, que es un musical, que ese sí es el musical que dirigió John Waters, aunque tiene como ciertas similitudes como en ese estilo, como decir atrevido para su época, pues porque tenía a la icónica Divine como uno de sus protagonistas. Pero el caso es que me topé con este musical y sencillamente era una experiencia que no esperé apreciar tanto. Y pues de antemano, para la gente que tal vez se siente incómoda con las diferentes cosas que ofrece este musical, porque ese es un musical tan sutil como ver a Tim Curry con pantimedias y cantando que es un dulce transvesti del planeta Transilvania. Con eso les decimos todo. Es una película que no tiene tapujos ni pelos en la lengua, que celebra el cine de clase B de los 50, que celebra el rock, que celebra la diversidad, que celebra la libertad, la anarquía, que celebra el estilo gótico también de los viejos clásicos de terror, pero también de la ciencia ficción. Y pues también fue la película que nos dio al gran Tim Curry, porque esta fue su primera producción cinematográfica y pues obviamente nos daría increíbles actuaciones en películas como Leyenda, como la miniserie de It, e incluso la película Clue, Congo, también estuvo en Scary Movie 2. Este gran actor estaba en todas partes y sencillamente me impresionó mucho porque yo nunca le había escuchado cantar, pero este señor al cantar es definitivamente increíble. Y pues hay que también reconocer a Richard O'Brien, que aquí interpreta a Riff Raff y es el creador del musical original, porque hay que tener en cuenta que The Rock
Rocky Horror Show fue un musical que se hizo originalmente en el Reino Unido, fue creado por el artista independiente Richard O'Brien, que es un actor y compositor que se ha visto en resto de producciones de culto, entre ellas Dark City, que va a ser el capítulo de la próxima semana en Cineasta en Alquiler, con el que cerraremos este mes de agosto. Y pues este señor decidió crear su homenaje a la ciencia ficción, al cine trashy clase B, pero también a la revolución que se estaba dando en ese momento en el mundo, esa revolución sexual y social, donde nos muestra ese contraste entre la pareja protagonista que es Brad y Janet, junto con los transilvanos que viven escondidos en este castillo, pero que abren una puerta hacia lo desconocido para estos dos protagonistas. Entonces quería preguntarte si a ti después, porque has visto esta película un centenar de veces, y si ya llega un punto en que ya puedes corear las canciones de memoria, como por ejemplo el Time Warp. Sí, claro, creo que las canciones son un hit porque son bastante pegajosas. He tenido como el placer de ir a diferentes fiestas con temática de Rocky Horror Picture Show, que de hecho, pues, siendo una película de culto, no le fue muy bien cuando salió. Sin embargo, se volvió como una manera de la función de medianoche, donde iba la gente ambientada con los personajes de la película y pasaban la película y tenían como estos efectos de los atomizadores de agua, el periódico, todo este tipo de detallitos que se volvió también como un culto, una parafernalia alrededor de las funciones y que la gente canta y baila. Tuve el placer como de estar en un par de fiestas similares y fue divertido, o sea, realmente me gocé cada función. Digamos, ya habiendo visto tu trabajo como cineasta, porque pues para los que no lo sepan, David, o sea, él hace muchas cosas, organiza grandes eventos de cabaret y burlesque, también es productor y realizador audiovisual, y pues tuvo un cortometraje de vampiros llamado No Contestes, que estuvo hace poco en festivales, incluyendo el Ethereum Horror Film Fest y también en Bogo Shorts. Pues, ¿tú crees que esta peli te ha ayudado de cierta forma, te ha influenciado a la hora de crear tu estética como realizador? Sí, yo creo que lo que más abracé de la peli y me encantó fue como la propuesta queer que había, lo descarada que puede llegar a ser, lo irreverente, lo que hacían los personajes, que se salían completamente de todo un marco tradicional y la sociedad incluso se burla un poco de eso. Y mezcla con lo que a mí me gusta, como esta cultura del rock, del punk, de la escena gótica, de la escena transgresora, realmente como algo muy anticultural de cierta manera. Y pues abracé como todas estas referencias y se han visto reflejadas en diferentes trabajos y puestas en escenas mías que he desarrollado. Y es interesante que esta película, como tú lo mencionabas, fue una peli que no le fue muy bien en taquilla cuando se estrenó. Tuvo unas críticas bastante encontradas, casi negativas, y de hecho me puse a investigar un poco de las fechas de lanzamiento. Acá en Colombia la estrenaron como hasta 1980-81. O sea, casi 5 o 6 años tardó en llegar acá a los cines, pero pues los tiempos eran distintos allá, y esta fue una de esas tantas películas de medianoche que se popularizaron tanto en los 70s como El Topo, como Cabeza de Borrador, que incluso la misma filmografía de John Waters también surgió gracias a estas funciones que se hacían en estos cines casi underground, donde la gente iba a medianoche a ver las propuestas alternativas que los cines grandes no les podían ofrecer. Y eso fue la salvación de cierta forma para estas películas. Algo que permitió que The Rocky Horror Picture Show fuera un gran éxito comercial, porque eventualmente logró recaudar más de 100 millones en taquillas, porque es una película que hasta la fecha sigue siendo exhibida en los cines, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Y se volvió en un o sea, poco a poco se volvió un fenómeno cultural interesante, donde la gente empezaba a ir disfrazada como los personajes, empezaba a tener como objetos, parafernalia, replicando lo que usan en la película, y también a cantar las canciones. De hecho, en el Cineclub El Muro hicieron unas funciones hace poco de la película, y pues algunos estaban cantando las canciones ya icónicas de este musical. Así que es una cosa muy interesante de explorar, como una película empieza desde lo más bajo y se convierte ya en una parte esencial
de la cultura cinematográfica y también teatral y también musical, ¿por qué no? Porque la música en esta peli es algo fundamental y pues también es una película que hace reír bastante, es muy muy divertida, especialmente Tim Curry como el doctor Frankenfurter, que es sencillamente increíble. O sea, obviamente así la película sea mala, creo que él siempre da una excelente actuación y pues yo creo que sin Tim Curry esta película no hubiera funcionado igual, no sé qué piensas tú. Sí, yo creo igual, o sea, creo que Tim Curry es el alma de la película, es el icono de, que logró como entablar y mostrar este personaje descarado. Para mí el corazón está entre Tim Curry y Susan. A mí Susan, que cuando interpretó a Janet, este también fue como de sus primeros personajes, me conquistó. No es mi personaje favorito, pero la actuación de ella me parece increíble. Entonces, creo que el alma está entre ellos dos dentro de la peli. Incluso posteriormente dentro de la carrera de Susan, hay en diferentes películas han hecho referencias, incluso hasta peli de Rocky Horror, donde hacen pequeños gags, chistes relacionados a las escenas que ella tuvo. Y Tim Curry la rompió con el liguero, el corsé, los tacones, la actitud descarada y muy rockstar de su parte de encaró el personaje a ver, full, le dio un arma muy creíble. Y es que es algo interesante la manera como él puede mantener su masculinidad aún usando esos atuendos que en su momento eran muy como, Dios mío, yo entendería a un público conservador viendo eso y diciendo esto es horrible, esto es una porquería, deberían quitarlo, pero pues esa justamente era lo que estaba estableciendo la película, ese espíritu anárquico que viene representado en el personaje de Tim Curry y pues es interesante que Susan Sarandon es parte del elenco, obviamente ella ya ha hecho resto de películas también, unas muy buenas películas de culto, es una señora que todavía me sigue pareciendo preciosísima, eso sí, y en esta época, en los setentas, uff, qué mujer tan bella. Pero también es una gran actriz. Nunca la había oído cantar, pero creo que hace un muy buen trabajo. Y pues también ella es como la representación de esa feminidad que estaba yéndose hacia el tradicionalismo, pero que llegan los 60 y los 70 y ¡pum! Como que hay nuevas opciones para este personaje. Es interesante el contraste entre ella y Brad, que es el que interpreta a Barry Bostwick, porque ellas son como la pareja tradicional norteamericana que están a punto de casarse y de hecho el musical empieza de una manera muy idílica, como todos los musicales es tipo Vaselina, por ejemplo. Pero entonces cuando ellos empiezan a adentrarse más en el mundo de los transilvanos, las cosas empiezan a cambiar y eso es al final del musical, ellos son seres totalmente distintos. Así que es una vaina muy chévere. Y también algo que me gustó mucho es que la película, listo, es de los setentas, pero no tiene miedo en aceptar la artificialidad de su estética o de los efectos especiales. Porque hay una escena ya en el final de la película cuando lanzan unos rayos y parecen esos rayos láser de las películas de los 50 como en la Guerra de los Mundos. Entonces me parece muy chévere. Y también esas referencias se ven en la canción de inicio que es Science Fiction Double Feature. Sí, creo que los efectos también hacen parte de su estética. Es una peli muy relacionada al cine de la serie B. Entonces, como que estos efectos prácticos, estos efectos muy retro, también como los son los rayos láser, enriquecieron como su universo, porque si lo miramos, pues actualmente se puede volver a hacer un remake, aunque ya existe un remake, pero si digamos se vuelve a retomar la idea, creo que va a perder un poco esa estética muy de la época, porque puede que los efectos sean increíbles y incluso cuando sale el humo y la nave, los rayitos, todo este tipo de detalles puede que sea un poco más perfecto, pero le va a quitar como esa estética de antaño para mí. Pues hay que entender que esta película también tuvo un presupuesto bastante pequeño, casi como el de una película de serie B en su época.
Y de hecho Susan Sarandon dijo en unas entrevistas con GQ, si no estoy mal, como revisitando su carrera, que la producción fue tan difícil porque ellos les tocó grabar en el Reino Unido en pleno invierno y no tenían plata para comprarse una máquina de calefacción. Entonces, y si uno ve la película, ellos están casi sin ropa durante toda la película. Así que me imagino el esfuerzo tan grande que debieron haber hecho para resistir esas semanas y noches enteras de grabación, porque la película casi toda transcurre dentro de una misma noche y pues el frío del Reino Unido pues es algo aterrador. Pero pues también se nota el profesionalismo porque hay como un sentido de diversión entre todo el elenco que hace que las escenas cómicas se sientan muy naturales. Y eso es difícil de lograr. La comedia es muy difícil. La comedia es una cosa que es muy subjetiva y es difícil llegar a ciertas audiencias porque muchos van a apreciar el humor negro que tiene esta peli, pero a otros les va a parecer como demasiado descarado o demasiado cruel, como una escena de cuando están cenando y luego, pues no les voy a hacer spoilers, pero luego levantan la mesa y descubren algo bastante macabro. Esa es una escena que mucha gente le causa risa, pero a otros les causa bastante pues como asco por lo que se muestra ahí. Y pues hablando un poco de personas que aparecen en esta cinta, pues hay que destacar a Meatloaf, que aparece en una escena cantando Hot Patootie, que estuvo también en otra película de culto que se llama El Club de la Pelea en 1999. Tristemente él ya no está con nosotros, falleció hace unos años, pero también era un actor muy adepto al teatro musical y digamos que ese también esa energía que están en esas canciones escritas por Richard O'Brien, pues realmente da algo muy bacano en esta peli. Y aunque si hay gente que no le gusta The Rocky Horror Picture Show, la música va a ser algo muy fundamental y seguramente les gustará alguna canción que otra. Así que quería preguntarte, ¿cuál es tu escena favorita de esta película y cuál es la canción que más disfrutas escuchar? Creo que me disfruto en general todas, desde el inicio de los labios rojos, en el fondo negro. De pronto mi canción favorita es la presentación de Frank, del Doctor Frank, que es Sweet Transvestite, que empieza con toda la parafernalia de presentar como los personajes, aparece Pez Magenta, Columbia. Columbia es uno de mis personajes favoritos y me parece muy icónica ella en la cama con Magenta viendo por el televisor todo lo que está pasando. Y me parece graciosa la de Touch Me, Touch Me, Touch Me, que es cuando está Rocky con Janet. Entonces es como muy divertida, está como este despertar sexual del personaje, me parece cool. Y Superheroes, creo que me parece muy como un punto importante dentro del clímax de la peli. Y Don't Dream It, no, ¿cómo es? Don't Dream It, Beat It, que se vuelve una frase icónica también de No lo sueñes, celo. De hecho, hay saca reunión que usan esa frase en la peli que había mencionado antes, la de Party Monster, que de hecho él dice como no lo sueñes, hazlo, y empiezan también todo un desmadre entre ese universo. Debo admitir que la mía, bueno, hay muchas escenas que me gustan de esta peli, pero la mía tiene que ser Touch Me, Touch Me, Touch Me de cuando está Janet con Rocky. Esa escena me pareció, a la primera vez que la vi yo no me esperaba que pasara eso, pero me pareció muy graciosa la manera como la escena está dirigida y todo lo que conlleva a ese encuentro entre ella y este monstruo de Frankenstein, por así decirlo, que es Rocky, que en 7 días el doctor Frankenfurter lo va a convertir en un hombre. Entonces esa canción también me gustó bastante. Y lo que me encanta de esa escena de Touch Me, Touch Me, Touch Me es el después, cuando ya llega Brad y el doctor también. Y entonces está como Brad, Janet, Rocky, Doctor Scott. Y Rocky, como él no puede hablar, es como Brad, Janet. Y es una escena es un momento muy bien dirigido. Es muy cómico y siempre me hace reír. De hecho, alguien creo que hizo en YouTube, alguien hizo una edición de esa escena como de 10 horas. Y también es como Brad, Janet, Rocky, Doctor Scott. Es una cosa. El Doctor Scott también es un personaje muy, muy gracioso.
que sí, creo que los personajes en general son muy graciosos. Magenta también es un personaje que me agrada bastante. Y es muy gracioso también el hecho que el narrador, que es interpretado por, no me acuerdo si se llama Charles Napier o algo así, que era un actor británico que actuaba en resto de producciones de allá, incluyendo varias pelis de James Bond. Él también a veces se involucra como en las canciones con ese tono todo serio y seco que uno esperaría, y eso también le añade mucho. Yo creo que una de las razones por las que me gusta mucho el humor británico es que ellos logran mantener mucha comicidad, muchos elementos cómicos a pesar de los secos y los serios que pueden ser. Lo cual siento que les da un aire de sutileza, pero que es también mucho más gracioso, que te permite a ti procesarlo y reírte. En cambio, el humor norteamericano siento que te trata de empujar la idea de que esto es gracioso, pero muchas veces creo que no logra la risa que uno espera del espectador. Sí, creo que el humor gringo es un poquito más tonto, entre comillas, y trata de ser un poco a veces de lo obvio, como imponerse. El británico es un poquillo más, pues, puede ser bastante ácido, y dentro de lo ácido para mí puede funcionar en lo negro. Olvidé mencionar, digamos que una de las escenas que me parecen increíbles y que me da envidia no poder estar ahí es en la piscina. Creo que la piscina es bastante interesante y es algo que me encantaría estar ahí con todos los personajes y el flotador que dice Titanic. Me parece muy buen toque. A mí me da mucha risa de esa escena, es que todos ellos están en la piscina y el doctor está como al otro lado. Pues el doctor es un señor que está en silla de ruedas, y en el medio del del momento musical, pues como él está bajo la influencia del doctor, empiezan a salir unas piernas de mujer con pantimela. Esa parte es genial. Como la cobija y sale también haciendo sus pasos. Sí, esta peli es muy divertida, la verdad. O sea, esa es una. Si no la han visto todavía, porque yo sé que hay mucha gente que no ha visto esa peli y tal vez puede ser muy de nicho, véanla con amigos un viernes o sábado en la noche, tal vez con un par de cervezas o de cócteles. Y pues tengan la mente muy abierta, porque o sea, esta es una peli que tal vez puede lastimar ciertas susceptibilidades, pero creo que también eso es lo que la hace tan icónica después de 50 años, lo cual, uff, o sea, medio siglo de esta película, y todavía creo que sigue siendo muy influyente en muchas ramas del arte, porque no es solo el cine, sino también el musical, también las artes plásticas, la fotografía, porque hay que también alabar el gran trabajo de Mick Rock, que era uno de los grandes fotógrafos del siglo XX, y él fue el que tomó las icónicas fotografías y fotofijas de The Rocky Horror Picture Show, que se han vuelto parte de cineclubes, de museos, de todo lo que tenga que representar ese espíritu rockero de los 70, ese espíritu punk o gótico. Creo que lo representa muy bien esas imágenes que tomó Mick Rock. Entonces quisiera preguntarte ya, para antes de cerrar este capítulo, ¿por qué crees que esta película ha perdurado tanto después de 50 años? O sea, realmente quitando como todos los condimentos, por decirlo así, es un guión que funciona de una pareja que va a pedir auxilio porque se les va el carro y terminan viviendo toda una aventura. Hemos visto ese tipo de historias en diferentes escenarios, diferentes contextos. Es una historia que funciona. Siento que es muy pegajosa por la música, porque fue irreverente, porque no, o sea, rompió muchos esquemas de su época y fue precursora de futuras producciones en general. Y también como que generó un público nicho alrededor de la peli, que generó todo un culto alrededor de ella, y cómo se volvió un símbolo, un icono en diferentes escenarios culturales, artísticos, sociales, y se mantuvo, y que pues, prácticamente todas las estrellas que hicieron parte brillaron en sus carreras posteriormente, y eso wow, la posicionó increíble. O sea, Tim Curry pues, se hizo luego supremamente famoso con, pero entonces está que dentro de sus primeros monstruos está el Dr. Frank, entonces empieza como todo este enriquecimiento cinematográfico. Creo que eso fue lo que lo hizo funcionar, y la irreverencia constante que empujó como a diferentes creativos a mostrar historias locas. Así la segunda parte de Rocky Horror no haya funcionado, creo que fue
muy buena. Yo no me acordaba que hay una segunda parte de esta peli que se llama Shock Treatment, si no estoy mal. Nunca me la he visto, pero pues algún día la veré y pues les comentaré qué tal me pareció. No, he escuchado que no es tan buena como esta peli, pero pues hay que hacerle el intento por checarla. Entonces yo creo que también parte del legado es que fue una peli que llegó en el momento que tenía que llegar. Es una demostración de que los resultados iniciales de taquilla no van a definir el éxito o fracaso de una película. Este es un testamento de cómo el tiempo puede jugar a tu favor. Y pues es chévere que hay mucha gente que también sigue descubriendo esta peli después de mucho tiempo. Es rico también ver a la gente en comunidad disfrazada de estos personajes. Incluso acá en Colombia ya se ve un poco más de eso. Y eso da, o sea, yo creo que Richard O'Brien no se imaginó nunca el impacto que iba a tener es el musical y la película en general con la cultura pop, porque él básicamente se concibió esto mientras estaba desempleado y estaba buscando de qué manera sobrevivir en el mundo artístico del Reino Unido, pero pues esto es lo que le dio fama y fortuna y ayudó a, a su amigo Tim Curry a tener una gran carrera. Entonces, sí, es una peli que yo creo que va a seguir perdurando por mucho tiempo más, así a la gente le guste o no le guste. Y es bacano celebrar esto con gente que pueda apreciar este gran clásico de la ciencia ficción y del musical y del terror y de muchas cosas. Es que esta es The Rocky Horror Picture Show y no vas a encontrarte solamente un elemento, sino vas a encontrarte todos. Esto es como un cóctel. Es un cóctel lleno de diferentes ingredientes, perfecto para una noche donde no tienes nada que hacer y quieres descubrir algo diferente, algo irreverente, pues esto es una muy buena opción. Entonces, David, muchas gracias por haber sido parte de este capítulo especial de Cineasta en Alquiler. ¿Dónde podemos encontrarte en tus redes sociales y qué se viene para ti? Porque te veo que estás muy movido con diferentes proyectos, con diferentes cosas. Entonces cuéntale a nuestros oyentes o espectadores qué tienes preparados para ellos y pues cómo te podemos encontrar. Gracias, bueno, manejo más que todo Instagram como @dab.victorica. Ahí encuentras como todo lo relacionado a lo que, como a mis proyectos y a lo que hago desde lo audiovisual hasta las puestas en escenas de burlesque y drag. Actualmente me encuentro trabajando con el colectivo de burlesque que se llama Burlesque Bogotá. Ahí podrás encontrar diferentes eventos con un enfoque artístico y erótico. Estamos trabajando pues en diferentes escenarios y festivales y todo eso, además de pues los eventos propios organizados de nosotros. Y en paralelo pues ahorita también estoy como escribiendo diferentes cortos, a ver cuál que se viene después de toda esta ruta de festivales que estuvo con No Contesto, ya va llegando a como a su fin de ruta de festivales y ya empezando y mirando nuevos proyectos. Super David, muchas gracias y pues si tienen el chance de ver No Conteste, se lo recomiendo, tiene una estética muy brutal y también es bastante irreverente, así que si son muy sensibles, pues de malas, véanlo. A mí me encuentran como J. Cárdenas Flix en mi Instagram, en mis redes sociales, recuerden que Cineasta en Alquiler. Pueden encontrarlo todos los miércoles en Spotify y en YouTube por si quieren checar y vernos así como estamos en este momento. Ya llevamos hartos capítulos, así que tengo una playlist ahí de todos los episodios para que lo puedan escuchar cuando quieran, en donde quieran. Así que gracias David una vez más por habernos acompañado en este capítulo. Gracias a ustedes, queridos oyentes y espectadores. Espero que estén disfrutando de estos capítulos y de las películas que les estamos recomendando durante estos espacios. Nos vemos la próxima semana para cerrar agosto con Dark City. Así que chao y entréguense al placer absoluto.